Tras recorrer Petra, la mítica ciudad tallada en la roca, en este cuarto capítulo nos adentramos en uno de los lugares más sobrecogedores de Jordania. Wadi Rum, conocido como el Valle de la Luna, parece de otro planeta y es sin duda uno de los desiertos más espectaculares del mundo. No es solo arena, es un paisaje de piedra y montañas increíbles. Este desierto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los grandes tesoros naturales de Jordania. En Wadi Rum, las montañas de arenisca y granito se alzan como gigantes de piedra, esculpidos por millones de años de erosión. A medida que avancemos, el desierto nos va a ir descubriendo tesoros escondidos entre sus paredes de piedra y paisajes grandiosos en sus llanuras infinitas. En Jebel Kazali, un pico situado en el centro del área protegida de Wadi Rum, se abre una estrecha garganta y al recorrerla, descubrimos en sus paredes petroglifos y grabados, huellas de los primeros habitantes del desierto, que se remontan hasta los 12.000 años de antigüedad. Cada símbolo, cada figura tallada en la piedra, es un mensaje que ha sobrevivido al paso del tiempo contando la historia de este desierto. Incluso en pleno verano suele correr aire en el desierto, y a la sombra de las montañas la temperatura resulta sorprendentemente agradable, así que continuamos descubriendo un repertorio de paisajes increíbles. En estos desfiladeros se ocultaban los Fremen en Dune. Matt Damon luchaba por sobrevivir en Marte en The Martian, y mucho antes, Lawrence de Arabia inmortalizó estas arenas con la silueta de Omar Sharif emergiendo del horizonte. Rogue One de Star Wars o Aladdin, además de otras películas y series, también han venido hasta aquí a rodar algunas escenas memorables. Marte, Arrakis o una galaxia muy lejana. Wadi Rum no imita otros mundos. Es el lugar al que el cine viene a buscarlos. A medida que el sol cae, la luz se convierte en una explosión de naranjas y rojizos que envuelven el desierto. Nos acercamos a nuestra primera noche bajo las estrellas de Wadi Rum, pero antes nuestro guía nos reserva una sorpresa. Mientras esperamos y observamos el misterioso ir y venir de nuestros anfitriones beduinos, la intriga va creciendo poco a poco. En unos minutos descubrimos el secreto. Una cena tradicional beduina que lleva horas cocinándose bajo la arena. Una comida que compartimos alrededor del fuego, reconfortante tras un día largo e intenso en este rincón de Jordania que se nos está revelando como una auténtica maravilla sensorial. Al día siguiente aún nos quedan sitios espectaculares que ver. Las pistas de arena roja nos llevan entre montañas, dunas y valles abiertos y articulan un territorio con una red de caminos que a primera vista permanecen ocultos entre la arena. Uno de los puntos más impresionantes del recorrido es el puente de roca de Umfrut. Una formación natural esculpida por el viento y el tiempo que conecta dos lados del desierto a unos 15 metros de altura sobre el suelo. El lugar ideal para tomarnos un descanso y hacer unas fotos que pasarán al apartado de recuerdos imborrables de este viaje. En algunos rincones escondidos de estas montañas encontramos el recurso que ha permitido habitar esta tierra durante milenios. Oculta en una grieta, nuestro guía nos descubre una de las fuentes naturales que los beduinos siguen protegiendo como un tesoro vital.
La última parte de la jornada la recorremos a lomos de camello, el medio de transporte tradicional del desierto durante siglos. Aquí nos despedimos de nuestro guía, aunque no de Wadi Rum. Aún nos espera una última y espectacular experiencia: contemplar estos paisajes desde el aire, sobrevolándolos en globo. Mientras amanece en el desierto y se ponen en marcha los preparativos, la expectación se va transformando en emoción a medida que se acerca la hora del despegue. Desde el aire, el Valle de la Luna se revela en toda su extensión. Cuando los quemadores descansan y el silencio acompaña nuestro vuelo, observamos escenas cotidianas que transcurren debajo de nosotros. Dunas, montañas y cañones forman una composición infinita que solo puede entenderse desde el cielo. Vamos ganando altura y localizando desde la distancia los lugares que hemos recorrido los últimos 2 días. Esta etapa se va cerrando y el viaje vuelve a prometer un cambio radical. Jordania nunca se queda en un solo paisaje. A pocos kilómetros, Aqaba y el Mar Rojo nos esperan con arrecifes de coral y una fauna marina difíciles de imaginar desde este desierto. Dejamos atrás el Valle de la Luna y ponemos rumbo a Aqaba y al Mar Rojo. El buceo y el snorkel aquí son accesibles. Un mar en calma, arrecifes poco profundos, buena visibilidad y una vida marina que empieza en la orilla. Si no quieres perderte la próxima aventura, suscríbete y acompáñame en el siguiente capítulo.